Perfecto, entonces, a ver, tratemos de ir poco a poco. Yo, de todas maneras, más allá que el título que me han puesto acá hace mucha referencia a lo nuevo, ¿no? A las novedades que ha traído tanto el reglamento como la ley, principalmente el reglamento, que es lo último que se ha publicado y que ha entrado en vigencia recién en abril, luego de un periodo de vacatio legis, porque el reglamento, digamos que ha estado ahí en ese periodo de congelamiento hasta que se puedan ir acomodando, adaptando todas las entidades, reformulando sus directivas, sus directrices, sus lineamientos, sus manuales, etcétera. Bueno, creo que el reglamento ha sido lo último que ha venido a publicarse y es a partir de ahí que le ha dado un desarrollo mayor a lo que ya estaba establecido en la ley, ¿no? La ley, de hecho, ha sido bastante escueta, me parece que la cantidad de disposiciones o bien está por ahí con la anterior ley o ha sido un poco menor, porque han tratado de dejar más el trabajo, más el desarrollo al reglamento. Entonces, un poco de lo que se trata en esta sesión es conversar, hablarles y comentarles sobre cuáles son esas innovaciones y muy puntualmente sobre los aspectos que están relacionados a estos temas novedosos, ¿no? Pero antes de eso, yo siempre soy bastante insistente e incido mucho en tener de todas formas como una cuestión previa en todas las clases que se dan sobre contratación pública de dónde está, cuál es la base normativa, jurídica, para que el Estado pueda contratar con cualquier persona, ya sea una persona natural, una persona jurídica nacional o una persona jurídica extranjera. ¿En dónde se encuentra esto? Porque sin esta base es muy difícil que el Estado pueda tener esas competencias o esas facultades para poder hacer este tipo de contrataciones, ¿no? De estas vinculaciones, de configurar, de construir relaciones contractuales con otros terceros proveedores que no necesariamente forman parte de la estructura del poder público, ¿no? Entonces, muy rápido, nuestra constitución política en el artículo 76, ustedes seguramente ya lo saben de memoria y de repente en alguna de las clases anteriores más introductorias se les han podido comentar, ahí es donde se encuentra la disposición que evoca, que consagra todo lo relacionado a la capacidad, la facultad y la competencia que tiene el Estado, llámese toda la administración pública en general, y por administración pública me refiero a todas las entidades que tienen una dimensión de administración, en donde, por ejemplo, también se encuentra el Congreso de la República, que siendo un poder del Estado, en este caso el poder legislativo, también tiene una dimensión de administración pública que es la que se encarga justamente de contratar para el Congreso. Lo mismo con el Poder Judicial y lo mismo con los organismos constitucionalmente autónomos. Entonces, digamos que hay también hay una importancia del constituyente del año 93 de haber incluido o de haber, mejor dicho, ya trascendido el reconocimiento constitucional de la administración pública y del Estado como contratista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que muy puntualmente señala? Es que las obras y la adquisición de suministros, en este caso bienes, ¿no? Con la utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contratación y licitación. Entonces, acá está marcando una pauta bastante importante la Constitución política. Señala que, primero, el Estado puede contratar con un proveedor, un contratista, ¿no? La construcción de obras y obras que son necesarias e importantes para el desarrollo del país, ¿no? Obras que tienen que ver, por ejemplo, la construcción de puentes, la construcción de carreteras, de pistas, de veredas, de reservorios, este, de parques en la parte norte de nuestro país de, de drenajes, ¿no? Que sirven mucho para contener un poco la arremetida de las lluvias que normalmente se intensifican durante el periodo del fenómeno del Niño, y así, ¿no? Construcciones que son necesarias y que tienen una relación, una vinculación bastante íntima con el desarrollo del país porque finalmente esto está vinculado a la satisfacción del interés público. Ninguna obra
ninguna adquisición de algún bien o ninguna contratación de un servicio puede tener como un correlato el cumplimiento, la satisfacción de un interés particular o privado. O sea, mañana no puede salir la presidenta Dina Boluarte a que le construyan una casa, por ejemplo, bajo el pretexto de que como ella es una presidenta, le tendría que construir una casa. No, porque eso sería satisfacer un interés particular. Todas las obras están pensadas para la satisfacción de la generalidad, de la comunidad, de la población en sí, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante esta también, esta figura que ustedes han escuchado bastante y que está permanentemente sobre todo el procedimiento, todo el proceso del end-to-end de la contratación pública, que es el accountability. Y el accountability en nuestro país, ¿quién lo realiza? La Contraloría General de la República, ¿no? Un ente que está muy encima de todos los stakeholders, de todos los participantes, de todos los individuos que tienen alguna participación, sea menor, sea mayor, durante el proceso de la contratación pública, desde la etapa de la actuaciones preparatorias hasta la ejecución contractual, ¿no? Pasando obviamente por la etapa de la selección, porque es muy importante, porque estamos hablando, y nuevamente referirnos a la disposición constitucional, al tema de que se trata de fondos públicos o recursos públicos. Y ahora, ¿por qué? Porque estos recursos públicos se alimentan, tienen como o sea, tienen como un flujo los impuestos de todos. Y para nosotros es muy importante saber en qué se gasta nuestro dinero, en qué se gasta lo que mensualmente nosotros nos graban, rentabilizamos a través del IGB, a través del impuesto a la renta, que es anual, etcétera. ¿No? Todo eso va a una bolsa, vamos a llamarlo así, que son el tesoro público, los recursos públicos, y eso tiene que tener un destino, ¿no? Tiene que tener una finalidad que sea, y acá viene, si se han dado cuenta que la ley y el reglamento han tratado de, a nivel inclusive de la nomenclatura, de la terminología, cambiarle un poco el chip al tema de la contratación pública que estaba bastante desprestigiada y ahora en la mayoría de disposiciones o de etapas o de actividades o de modalidades se habla de contratación pública eficiente. Recordemos que en los anteproyectos, en los proyectos también de la ley y en los diversos proyectos que han ido circulando en las comisiones del Congreso, se hablaba más bien de una contratación pública estratégica, ¿no? Pero ahora le ha ganado paso el término eficiente. Y tiene mucho sentido si vemos la composición y el contenido de de toda la norma, tanto la de rango legal como de rango reglamentario, que busca justamente y apunta justamente a que todas las contrataciones basadas o, mejor dicho, cuya disposición proviene de fondos públicos, tienen que ser eficientes. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados. Los recursos económicos no son ilimitados, no son infinitos. Los recursos de tiempo tampoco. Los recursos de hombres no humanos tampoco son infinitos. Entonces, con lo poco que hay, con lo poco que se tiene, primero, priorizar, ¿no? Que es muy importantísimo, tener una visión estratégica que no se pierde y ser eficiente, es decir, optimizar con la menor cantidad de recursos el beneficio, ¿no? Entonces, eso evita, y ojalá que sí sea, que esperemos que en este ciclo que luego tiene que pasar también la ley y el reglamento a través de una suerte de revisión del efecto y la calidad de la norma, tendríamos que ver, evaluar de repente de acá a unos 5 años, 3, 5 años más o menos, que es un periodo prudente, cuáles han sido los efectos de esta ley, si han sido positivos, si han sido mejores que con la anterior legislación, cuáles son los puntos a mejorar, cuáles son las cuestiones que de repente el legislador en su momento no advirtió y no incluyó o no reguló en la ley y que pasado ese tiempo lo puede incorporar o lo puede modificar o lo puede tal vez también lo puede derogar porque representa algún tipo de barrera
algún tipo de impedimento, una elevación en los costos de contratación, en los costos de transacción, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones se tienen que evaluar para ver si es que efectivamente estamos ante una contratación eficiente. Con esto quiero decir que ya no deberían aparecer, por ejemplo, construcciones de las que usualmente eran utilizadas como malos ejemplos en todas las clases y en todos los seminarios de estos, esta construcción del homenaje a la papa, el homenaje al choclo, el homenaje a la oca, o recientemente en la comunidad de Patás, no sé si alguien habrá acá de Patás, yo conozco porque mi abuela es de allá y a veces vamos para allá, construyeron una cancha casi profesional en donde la población claramente no necesitaba ese tipo de bienes o ese tipo de obras. O también la de un alcalde, que era un alcalde, me parece, de un distrito en donde la principal necesidad de la población era el agua, más allá de que su competencia del alcalde no es la prestación de agua o de saneamiento, pero era el agua, se construyó una cancha deportiva. O sea, tenía una cancha deportiva A1, con iluminación artificial, nocturna, con cancha de gras, no sé si era sintético o era gras natural, ¿no? Y al costado veías el contraste, que todo era un arenal y que la población se suministraba de agua a través de camiones cisterna. Entonces ahí vemos un poco como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está la eficiencia? ¿Dónde está el criterio? ¿Dónde está el raciocinio, ¿no? ¿Dónde nos puede llevar cuestiones que de repente el mal uso o la mala disposición o la incorrecta disposición de estos fondos públicos puedan utilizarse en construcciones de obras de esta naturaleza, ¿no? Y no solamente las obras, sino también en la adquisición de bienes que a veces lo pueden inflar. Esto se vio mucho, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Donde bajo el pretexto de que estábamos en una situación de emergencia, en donde había un desprovisionamiento, porque evidentemente necesitábamos las medicinas, necesitábamos contar con gafas, con mascarillas, mucha gente comenzó a producir productos de mala calidad, pero que en ese momento no pasaban por el filtro porque se contrataba de manera directa, ¿no? O también la contratación de servicios, las famosas consultorías. Estas consultorías que, no me acuerdo recientemente si lo habré visto en un informe de la Contraloría o un informe de alguna asociación particular, no recuerdo bien el nombre, si no sé, les compartiría por el cajón de comentarios. Eh, el 90, el 95% de esos informes, de esas consultas que contratan las entidades públicas, o sea, van a guardarse, o sea, van al archivo, no se aplican, no se utilizan. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué el Estado gasta tanta plata en consultorías? O sea, ¿por qué no mejor invertir en otras cuestiones? O sea, ¿por qué no priorizar aquellas consultorías que de repente sí son necesarias? Porque tampoco quiero decir que todas las consultorías sean innecesarias o no sean idóneas para el cumplimiento de alguna finalidad. Seguramente las hay, pero existe tanta mala prensa o tanta mala fama en torno al destino que se le da a estos informes de consultoría que a veces uno se pone a dudar y se pone a sospechar de a dónde va o para qué se contrata ese tipo de informes si es que no van a tener una repercusión que finalmente, como dice acá, ¿no? Cumpla o satisfaga el interés público, ¿no? Entonces, ese digamos que es la descarga mejor dicho, la, la directriz, el mandato que impone esta disposición constitucional respecto a la contratación pública. Y lo segundo es para tratar de erradicar o de repente limitar al máximo posible la arbitrariedad y erradicar cualquier hálito de corrupción o de contubernio, que esto sea a través de una contratación y sea licitado. Porque se presume, y lo digo entre comillas, se presume que la licitación pública
o la licitación, es decir, el concurso, porque esto estamos hablando de procedimientos concurrentes, ¿de acuerdo? El concurso permite que primero se anule la posibilidad de que la entidad pueda contratar con quien le convenga, ¿no? O que se haga un direccionamiento de alguna contratación para favorecer a alguien. Se presume que eso es así a través de esta figura, pero ya hemos visto que existen carteles, que existen grupos que se han coludido, ¿no? Para repartirse territorios, para repartirse servicios. Entonces, como que también ha venido un poco de desprestigio, eso por un lado. Y por el otro lado, también se ha visto que muchos de los postores, en la medida que existen rangos, ¿no? Que existen precios de referencia, este, van al piso, ¿no? Ofrecen lo mínimo o inclusive por ahí le suman un poco más, pero por lo mínimo, y sabiendo ellas o a sabiendas de que ese precio no va a cubrir el presupuesto que ellos realmente manejan para poder asumir ese costo de la contratación, ya sea de una obra, ya sea de un bien o ya sea de un servicio. No lo va a cubrir, pero como el esquema, como el diseño, como el sistema está construido de esa manera, evidentemente al comité no le va a quedar otra que designarlo a esa persona que ha ofrecido el menor costo, ¿no? Como el ganador. Y sabemos que luego, cuando hay una regularización, una nivelación de los precios, ese postor ganador, que ahora ya se convirtió en adjudicatario, va a buscar que se le dé un adicional o va a buscar que se le arme una adenda porque va a decir, bueno, no me cubren mis costos. Y como se tratan de obras de relevancia, de gran envergadura en algunos casos, el Estado se encuentra en una paradoja entre, o sea, básicamente se encuentra entre Caribdis y Escila, no sabe para dónde ir porque o bien le resuelve el contrato a esa persona, pero la consecuencia va a ser de que ese proyecto se alargue, se dilate o se paralice con las implicancias sociales que eso puede tener, o bien le firma una adenda a ese postor, pero también va a tener detrás a la Contraloría de la República, la Contraloría General, pidiéndole explicaciones de por qué, primero, por qué celebró ese contrato y segundo, por qué le ha firmado esa adenda, ¿no? Entonces, esos son los entrampamientos que se busca de alguna manera evitar con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esto habla muy bien de cómo la Constitución trataba de marcar el marco, el esquema, el frame de la contratación pública en el Perú, que dicho sea de paso, yo creo que es una disposición precisa, idónea, acotada. Lo que ha pasado es que luego las normas de desarrollo, como la ley, como diversos reglamentos, uno lo ha interpretado como quiere, ¿no? Y lamentablemente el cumplimiento de la ley viene de las personas, no de la propia ley. Entonces, eso hace que la experiencia de la contratación pública en el Perú, sobre todo en los últimos años, no haya sido del todo satisfactoria para nosotros, ¿no? Y eso se ve reflejado en la percepción que tiene la población, ¿no? Que muchas veces se queja de no tener servicios básicos, no tener infraestructura que les permita agilizar, agilizar tiempos, eh, que no sea, a ver, quién no ha, bueno, yo no soy tan grande, pero yo sí recuerdo en algún momento cuando todavía se hacía esta broma de, cuando tú no querías hacer algo, te decían, bueno, lo haré cuando se termine de construir el tren eléctrico, ¿no? Porque sabemos que el tren eléctrico estuvo paralizado casi como 20 15 años, ¿no? Entonces, ahí ese es un claro reflejo de ciertas incapacidades técnicas, funcionales e institucionales para poder llevar a cabo un proyecto de esa naturaleza. Ahora tenemos solamente una línea del tren del metro de Lima. Está en construcción la segunda línea, que está construyéndose, si mal no recuerdo y si mi memoria no me falla, que está construyéndose desde el año 2014, 2015. Ya han pasado 10 años y todavía va al 50%.
¿no? Y luego vemos que en otros países estas obras normalmente se terminan en 7, 8 años, ya no qué decir de China. Entonces, y tenemos todo un plan, ¿no? Para construir todo un engranaje, una telaraña de líneas, que van a conectar a todo el país. Todo se ve muy bonito en el plano, ¿no? Todo es poesía hasta el momento, pero el problema es que mientras tanto hay mucha gente que pierde diariamente entre 2 y 3 horas en ir a su trabajo y otras 2 o 3 horas en volver a su trabajo, ¿no? Que implica dinero, que implica tiempo, implica todo. Entonces, esto llevó en el año 2017 a que en el marco del proceso que el Perú viene impulsando desde hace ya bastante tiempo de incorporarse a este club prestigioso que se llama la OSD, ¿no? Que es la organización del club, digamos, de gente, o sea, de países ricos, de países desarrollados, pero para que uno pueda pertenecer a este club, la propia organización te establece cánones, te establece condiciones, te establece requisitos y te establece indicadores que tienes que cumplir, ¿no? Entre otras cosas que se han ido revisando durante mucho tiempo, ¿no? En el año 2017, la OSD emitió, a través de su oficina de estudios, emitió un reporte que recomendó ciertas reformas a la legislación en materia de contratación pública, ¿no? Puntualmente para el Perú. Se tomó el trabajo de hacer esa investigación, esa evaluación, de identificar cuáles eran los dolores, cuáles eran esos puntos por mejorar, esas reformas pendientes y esas cuestiones que de alguna manera detenían el avance o no permitían que el ciclo de contratación pública sea satisfactoria, sea exitosa, ¿no? Las recomendaciones son las que fueron publicadas en este informe, que ustedes lo pueden encontrar también en el Internet, ¿no? Se llama Recomendaciones de la OSD, la contratación pública en el Perú, reforzando capacidad de coordinación. Entonces, lo primero que recomendaron ellos fue esto, fortalecer la estructura y coordinación de la función de la contratación pública. ¿Qué es lo que descubrieron? ¿O qué es lo que de alguna manera identificaron, mejor dicho, o advirtieron? Que hacía falta garantizar una coordinación eficiente entre todas las entidades, ¿no? Como que eran entidades que iban por su lado, cada uno iba por su lado, estaban aislados, habían de repente experiencias muy positivas, pero estaban muy, muy aisladas, no conversaban entre ellas, no se comunicaban, ¿no? No había una visión digamos, de un solo canal, de omnicanalidad, como se le puede llamar en el mundo corporativo, ¿no? Sino que más bien cada uno tenía sus propios parámetros. Eso volvía complicado un poco en términos de predictibilidad, en términos de confianza, en términos de que cualquier persona pueda sentirse o pueda tener la certidumbre de que lo mismo que le van a pedir la entidad A, lo mismo que le va a pedir, no sé, el Ministerio de la Producción también se lo va a pedir Ocinermin, pero sin embargo eran parámetros, requisitos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esa era una recomendación, ¿no? De que era necesario, se volvía necesaria una coordinación eficiente, ¿no? Y agregar una estrategia de la demanda, de unificarla, de canalizarla a través de mecanismos como los acuerdos marcos, como las compras corporativas, que es, oye, yo no sé realmente cuántas regiones del Perú necesitan comprar papel bond, hoja bond, de 75 gramos. Yo no lo sé, pero no lo sé porque nadie se ha tomado el trabajo de preguntar o nadie se ha tomado el trabajo de, digamos, centralizar esa necesidad, ¿no? Entonces, lo que pasaba era que la región de Lambayeque compraba, no sé, una tonelada, voy a ponerlo así en términos exagerados, una tonelada de hoja bond, ¿no? Que le podía costar 1 millón de soles. Sin embargo, la región Puno compraba una tonelada a otro proveedor que le podía costar 850.000 soles. ¿Eso qué implicaba? Que la región Lambayeque estaba gastando 150.000 soles de más. Sin embargo, y además se estaba perdiendo de vista que los precios por mayor obviamente reducen el costo del producto, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la solución o cuál fue la respuesta del Estado peruano? En este caso fue Perú Compras, ¿no? Perú Compras es un gran ejemplo
y realmente ha sido celebrado, felicitado por diversas entidades, tanto nacionales, privadas como internacionales, de que justamente esta coordinación permite generar eficiencias, ¿no? De aglutinar necesidades de diferentes entidades, de comprar en bloque, que es más barato, como cualquier empresario podría saberlo, es más barato ir donde el proveedor y decirle, te voy a comprar 2.000 millares de hoja, a decirle 1 millar, y yo le puedo negociar el precio, ¿no? Le puedo decir, te voy a pagar tanto, pero es porque te voy a comprar más, ¿no? A diferencia de que cada uno vaya por su lado buscando un precio, cuando nunca dejamos de ser un solo Estado. O sea, no somos países diferentes. O sea, Puno no es un país diferente, Arequipa no es un país diferente, La Libertad no es un país diferente. Entonces, todos finalmente nos nutrimos del erario público. Entonces, al nutrirnos de ese erario público, el impacto que podemos conseguir a favor en cuanto a eficiencias, en cuanto a reducción de costos, evidentemente va a repercutir también en el uso óptimo de estos recursos, de estos fondos, ¿no? Entonces, eso digamos que ha sido una de las variantes que el Perú ha cubierto. Todavía hay todo un desarrollo de que Perú Compras sigue encaminado a ese desarrollo, a aglutinar cada vez más y que en algún momento sea solamente Perú Compras quien pueda tener al menos los, los productos de menor calado de todas las entidades públicas a nivel nacional, ¿no? En todos los niveles de gobierno. La otra recomendación fue garantizar la puesta en práctica de la nueva ley de contrataciones, que justamente viene a resolverse, entre comillas, lo pongo entre comillas porque todavía no sabemos, estamos recién a un periodo bastante corto de tiempo, casi 6, 7 meses, de que ha entrado en vigencia, bueno, que está publicado la nueva ley, pero que ha entrado en vigencia también bastante reciente, ¿no? Entonces, digamos que la propuesta del Perú, la apuesta del Perú es que con esta nueva ley de contratación pública y su reglamento, que tiene esta terminología de ser eficiente o de buscar la eficiencia, pueda de alguna forma colmar esta recomendación hecha por la OECD para establecer condiciones claras, ¿no? Reglas de juego que permita a todos los proveedores particulares, nacionales, extranjeros, de saber cuáles son las reglas de juego con las o sea, que existen en el Perú para poder contratar con el Estado, ¿no? Y esas reglas de juego tienen que ser óptimas, tienen que venir de un aprendizaje previo de todo aquello que pudo haberse hecho mejor en el pasado y que ahora es, digamos, la conclusión, ¿no? La cúspide de todos esos aprendizajes previos, de todas esas experiencias, para que todas las disposiciones, y ojalá que sí sea de verdad, porque, o sea, no, realmente no creo que nadie en el Perú espera que le vaya mal a esa ley, ¿no? Porque finalmente, si le va bien, nos va bien a todos. Uno espera de que estas disposiciones puedan llegar a resolver estas situaciones conflictivas, complejas, que un poco vienen a entorpecer este periodo de la ley, ¿no? Perdón, de la aplicación de la ley. Entonces, esta parte también, de alguna forma, ya está cubierta. Esperemos a ver cómo esto se materializa con el tiempo, cuáles son los efectos y todo lo demás. Luego, trabajar hacia un proceso de licitación más eficiente y justo, ¿no? Bueno, esta es una de las cuestiones que es un tema pendiente que, que se está tratando de alguna forma ya desde el nombre, como lo dice desde el principio, que la contratación pública en el Perú busque esa finalidad, ¿no? Que sea eficiente, que la utilización de los recursos y de los fondos públicos lleven a que cualquier entidad pública compre o adquiera o construya, ¿no? Bajo un enfoque de valor por dinero, que es un principio que lo voy a explicar más adelante, ¿no? Que es un poco cambiar el chip, porque lo que normalmente se priorizaba bajo el enfoque anterior de la ley anterior era al que menos ofrezca, al que menos cobre, al que menos cotización tenga, a ese le tenemos que dar el contrato, a ese le tenemos que adjudicarlo, tenemos que seleccionarlo.
muchas veces eso no era la mejor opción. Se ha perdido en el camino elegir a mejores postores que de repente ofrecieron un precio, no digo alto, no digo exagerado, pero de repente un precio real, y se ha perdido de vista la experiencia, lo que ellos han podido construir en otros lados, lo que ellos han podido ofrecer en otros lados, ¿no? Por priorizar justamente aquellos que venían con un precio, puede ser predatorio, como que también puede ser un precio mínimo, ¿no? Entonces, este chip, este enfoque de escoger siempre lo más barato, nos ha llevado justamente a tener estas malas experiencias, ¿no? Y bueno, para nadie es un secreto de que lo barato finalmente sale costando caro, ¿no? Entonces, se busca trabajar que estos procesos de licitación sean mucho más eficientes, más rápidos, más céleres, más claros, ¿no? Para que los postores no se vean perjudicados de alguna manera, tengan las cosas claras. Por eso que también en estos nuevos modelos de procedimientos de selección se han incluido dos modalidades, ¿no? La abreviada, ¿no? Que incluyen, por ejemplo, esta etapa de precalificación. Y esta etapa de precalificación es bastante, digamos, interesante, porque va a permitir de alguna forma a la entidad pública, pero también al postor, saber si es que su perfil, su experiencia, calza con lo que está buscando esa entidad en ese procedimiento de contratación pública, ¿no? Entonces, digamos que es un win-win en términos de eficiencia, porque de alguna manera se va a poner un filtro para quedarnos mejor digamos, con realmente con esos perfiles que sí nos podrían representar un valor añadido en la contratación que vayamos a hacer, ya sea de obra, de adquisición de bienes o contrataciones de servicios, ¿no? Entonces, estos modelos, estas modalidades de abreviada y todo lo demás, un poco que marcan la pauta, porque también ahí se ramifica en los temas de precalificación, de negociación, de diálogo competitivo, ¿no? Que todos están vinculados tanto a la licitación pública como al concurso público, que se han mantenido. Ya sabemos, licitación pública sigue estando ahí, concurso público sigue estando ahí, eso no va a variar, ¿no? Pero ahora estas grandes categorías de selección pueden tener dimensiones o ramificaciones que pueden ser una licitación pública abreviada, una licitación pública con diálogo competitivo, una licitación pública con negociación y lo mismo con el concurso, ¿no? Y cada uno evidentemente va a tener sus elementos, sus etapas, sus particularidades, ¿no? Que con lo que se busca poder priorizar, segmentar y agilizar el periodo de contratación de determinados productos, ¿no? Entonces, la ley también viene de alguna forma a dar respuesta a esta recomendación. Veremos si es que finalmente eso termina concretándose de esa manera. Luego dice, ampliar sistemáticamente el uso de criterios de adjudicación y realzar el compromiso de una contratación pública innovadora y ambientalmente sostenible. Esto tiene mucho que ver con el tema del principio de valor por dinero. El valor por dinero, que como les digo, no me quiero adelantar, pero porque lo voy a desarrollar más adelante, viene ya, es esa, value for money, que es el término anglosajón, viene de los proyectos de PPP, de Public Partnership Private, que son las APPs, ¿no? De tratar de conseguir la maximización de los recursos, del dinero, para poder construir o instalar una infraestructura que genere el mayor de los beneficios. Ese es un criterio que yo ciertamente no veo, y acá voy a tomarme un minuto en explicar porque no quiero que se me malinterprete, no veo necesario que se haya positivizado como principio en la ley de contratación con el Estado. Me parece que eso era algo que ya estaba por sentado, o sea, que sin necesidad, o sea, si la ley hoy no lo hubiera colocado, de todas maneras, los operadores jurídicos de la ley y los proveedores tendrían o podrían haberlo invocado, ¿no? Porque es una cuestión
natural, orgánica de todo este proceso de la contratación pública. Evidentemente que el Estado siempre tiene que utilizar un enfoque de valor por dinero, o sea, no hay manera que no lo haga. Ahora, lo interesante de esto es que ahora está positivizado y eso me parece un tema que al igual como pasaron con los principios que fueron positivizados en el tubo de la LPAJ o en la Ley de Procedimiento Administrativo General, y como lo decía el profesor Jorge Danós, tiene más bien una función pedagógica, ¿no? De facilitarle la aplicación al funcionario público, porque a veces y seguramente acá aquellos que trabajan en alguna entidad del Estado, es bastante complicado trabajar con la espada de Damocles constantemente, y la espada de Damocles sabemos que es la Contraloría, ¿no? Entonces es bastante complicado porque uno está constantemente fiscalizado de las decisiones que toma. Y si las toma, ¿por qué las toma? Y si no las toma, ¿por qué no las toma? Entonces, es bastante complicado, yo los entiendo. Tengo muchos colegas que trabajan como funcionarios públicos y a pesar de que ellos tienen una vocación genuina por el servicio público, por servir a los ciudadanos y todo lo demás, una de las cosas que más resistencia le genera de trabajar en el Estado es que cualquier decisión puede ser objeto de lupa por parte de la Contraloría que te puede llevar a un procedimiento de responsabilidad funcional, a un proceso penal, a un proceso civil y a un proceso disciplinario, ¿no? Con lo cual estás prácticamente encorsetado en las decisiones que vayas a tomar y la inoperancia que muchas veces se puede ver o el ralentí que se puede ver o que se puede percibir en las decisiones que toman las entidades que nosotros le decimos es la burocracia, es tal funcionario que se demora, en realidad es porque el funcionario está paralizado. O sea, no sabe muy bien cómo actuar porque le evita o quiere como sea evitar que su decisión, que su actuación claro, que su decisión o que su actuación pueda ser luego materia de un procedimiento de responsabilidad funcional que le puede arruinar completamente la carrera. Entonces, es muy complicado. Entonces, esto también viene a ser uno de los grandes retos y desafíos de la nueva ley, de la aplicación del valor por dinero, que lo voy a explicar en un momento. Pero bueno, como lo decía, la idea es que la incorporación del principio de valor por dinero también viene a dar respuesta a esta recomendación. Fortalecer capacidades de contratación. Ahí se va a ver, ¿no? Se tiene que ver cuál es el rol del OS ahora, ¿no? Del organismo de contratación eficiente, ¿no? Especializado en contratación eficiente. Yo no sé si solamente es un cambio de nombre o si realmente es un cambio de cultura, porque esto se trata de transformar la cultura, transformar al operador, ¿no? De darle los perfiles, de darle los insumos, la información, la documentación, las capacidades, ¿no? Invertir en capacidades para que estas personas puedan desempeñarse al 100%. Yo no he visto todavía un plan por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, por parte de la PCM. eh, no he visto que haya, más allá de los webinarios, más allá de los tutoriales, más allá de los podcasts, más allá de los videos, más allá de los seminarios y de los esfuerzos particulares, como por ejemplo Udiápolis, que está haciendo todo este ciclo de clases, ¿no? Pero no he visto un esfuerzo unificado por parte del Estado peruano, del gobierno peruano, de generar estos espacios donde se puedan fortalecer las capacidades de los funcionarios en materia de gestión pública por un lado y de contratación pública por el otro, ¿no? Porque es ahí donde se genera. ¿Quién es el primero que va a aplicar la ley? El funcionario. ¿Quiénes son los que van a conformar los comités o los jurados? ¿O quiénes van a ser los oficiales de contratación? Los funcionarios. ¿Quiénes van a estar encargados de resolver en ese momento cuando se presente alguna duda o alguna situación particular o compleja en cuestiones de la aplicación de la norma, de la base, etcétera? Son los funcionarios. Y si no le damos las capacidades y si no le damos las competencias, va a ser muy improbable que estos puedan realizar una labor como corresponde, ¿no? Entonces, yo creo que en este punto, en esta recomendación, hay mucho por ver. Vamos a ver también cómo responde a esto la OS. Vamos a ver cómo responde también. De repente ahí hay un rol
coordinado con el Ministerio de Justicia, que tiene una dirección, ¿no? Vinculada a la capacitación y al fomento de las capacidades jurídicas, veamos, ¿no? Pero no he visto que haya salido abrumadoramente toda una campaña. De repente, desde mi lugar, que es el lugar privado, no se ve tanto, habría que, y si alguien aquí trabaja en el Estado, me lo puede compartir, o que me lo replique o que me dé la razón si es que realmente hay un esfuerzo que se está haciendo para poder capacitarlos, ¿no? Luego, desarrollar controles internos y sistemas de gestión de riesgo eficaces. Bueno, eso tiene todo que ver con el tema de la Contraloría Pública, ¿no? De la accountability, de cómo se pueden evitar, reducir las situaciones de conflictos de intereses, corrupción, colusión, etcétera, ¿no? Aquí estamos realmente bastante en la saga, ¿no? Estamos bastante rezagados. eh, Somos una cubeta con diferentes agujeros y en donde tapamos un hueco se abre automáticamente otro. Es muy complicado, es muy endémico el tema de la corrupción en el Perú, ¿no? Y no solamente la corrupción de quien corrompe, sino también del corruptor, ¿no? Entonces es una cuestión que no se resuelve de una manera tan sencilla a través de una ley, que no se resuelve de una manera tan sencilla a través de un castigo penal. Creo que hay algo más, creo que es una cuestión ya más cultural de cómo nosotros podemos afrontar. Ustedes, si tienen la oportunidad de ir o de coger la experiencia o de revisar la experiencia en los países asiáticos, Japón, en algunos países europeos como Alemania, etcétera, se dan cuenta que sus leyes, si es que la tienen, son bastante escuetas. O sea, ahí no hay necesidad de decirle qué no hacer al ciudadano de esos países. Por el contrario, son cuestiones más bien de institución, de formación, ¿no? Entonces, como que el factor humano en el Perú también nos lleva a caer en estas situaciones de corrupción que finalmente tiran por la borda cualquier tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se combate eso? Hay miles de recetas, eh, hay miles de propuestas de solución, pero hasta ahora no ha habido ninguna que haya sido satisfactoria, ¿no? No se trata tampoco de agravar o de, o mejor dicho, de copiar modelos de otros países que o han funcionado ahí, pero en el nuestro no sabemos si va a funcionar, sobre cómo se puede castigar la corrupción, ¿no? O también si puede ser también una labor de prevención. Pero bueno, esto es un tema que por el momento solamente estamos siendo reactivos, es decir, solamente estamos llegando a la etapa del descubrimiento del delito, de la infracción y de la imposición del castigo, pero no hemos llegado todavía a la prevención, al origen, a atacar el punto neurálgico, que creo que es la ruta que deberíamos seguir. Ahora, si me preguntan a mí cómo hacerlo, tampoco tengo la receta. Es muy complicado. Luego, hacer uso de la tecnología digital para una comunicación más eficaz. Claro, una de las cuestiones que se está poniendo muy en boga es el uso de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de la explotación de la Big Data, ¿no? Cómo esto puede ayudar, y de hecho se ha demostrado que es de bastante utilidad para cualquier tipo de actividad, no solamente de la contratación pública, sino todo tipo en realidad, de explotar esta información para poder crear patrones, para poder crear modelos preventivos, anticipativos, ¿no? Y sobre todo para poder delinear, ¿no? De una manera más estratégica, inteligente, predicciones respecto a qué necesidades puede tener el Estado, ¿no? Bueno, nosotros teníamos el SEACE, me parece que ahora ha cambiado de nombre. No, tiene un nombre bastante raro, ahí me van a disculpar, pero no soy muy bueno con memorizar nombres, pero el SEACE era una fuente de información importantísima, donde uno podía saber
quién ha contratado, qué ha contratado, cuál es el precio, cuál es la frecuencia. Entonces, ahí se podía trabajar bastante información. No sé si en algún momento se ha hecho, no sé si en algún momento hay alguna entidad que haya utilizado esa base de datos para poder predecir sus necesidades en un año, en un quinquenio, en 10 años. ¿Qué es lo que deberíamos apuntar, ¿no? Para poder de alguna manera reducir costos, maximizar los beneficios. Eso también es un pendiente en nuestro país, pero no solamente a nivel de contratación pública, dicho sea de paso, que tampoco hay que achacarle todo a esta disciplina o a esta materia. Es en general, ¿no? Estamos muy todavía muy pequeños, muy neófitos en cuanto a la aplicación. O sea, Europa ya tiene un reglamento de regulación de la inteligencia artificial. Acá recién estamos en pañales en lo que respecta a la aplicación de las nuevas tecnologías. No sabemos ni siquiera cómo establecer, cómo establecer candados necesarios para nuestras brechas de seguridad o para nuestras ciberseguridad, ¿no? Integridad, bueno, tiene que ver también con el tema de la capacitación, asegurar el cumplimiento de las resoluciones, que era una de las partes que muchas veces estaba en discusión y en complejidad del tema de cómo las entidades, a veces, las propias entidades no cumplían con sus resoluciones, ¿no? O los conflictos o las controversias que podían ganar los particulares, los proveedores, no eran ejecutadas por las entidades, ¿no? Yo alguna vez me recuerdo que me hicieron la consulta de qué se podría hacer si es que ya se tiene un laudo a favor del proveedor, pero que la entidad todavía se rehúsa a cumplir, ¿no? O sea, ¿cómo puede obligarse más allá, digamos, independientemente de los canales legales, que son la etapa de la ejecución del laudo y todo lo demás? O sea, ¿qué más se puede hacer? ¿No? ¿Por qué no proactivamente las entidades que pierden cumplen? ¿No? ¿Por qué no proactivamente las entidades que por ahí, este, inclusive llevan a controversia, terminan perdiendo y luego desconocen ese resultado, ¿no? Entonces ahí también hay una suerte digamos, de desaliento, de desincentivo frente a los proveedores, porque ¿quién quisiera contratar con alguien que cuando pierde patea el tablero? ¿No? Es muy complicado. Pues bien, esas son, digamos, todas las recomendaciones que hizo en su momento la OSD en cuanto a, en el 2017, como les decía, porque este reporte es del 2017, ya han pasado aproximadamente unos 8 años desde esas recomendaciones. Recién tenemos la ley, vamos a ver cómo esta ley empieza a generar efectos, ya sean estos positivos, sean los mismos, o tengan alguna repercusión que luego pueda ser dimensionada en indicadores, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa a la OSD? Porque al final el Perú lo que está buscando es ingresar a ese club de países importantes y desarrollados, ¿no? A ver, creo que por ahí vi algunas, a ver, déjenme ver, y algunos comentarios, a ver, este, lo voy a comentar brevemente. Sí, o sea, definitivamente comparto perdón, se me está traspapelando. Comparto con Richard, que señala que la corrupción forma parte de nuestra idiosincrasia. Y claro, o sea, tiene mucho que ver esto de lo que comenta Richard, porque la corrupción, creo yo que uno de los primeros momentos donde se puede atajar estas actitudes o estos comportamientos es en la formación en la familia, ¿no? Ya desde que el niño ve al padre tratando de sobornar o coimear al policía para que no le ponga una papeleta, ya normaliza y naturaliza esa conducta, ¿no? Entonces ese niño ya sabe que es normal sobornar al policía y claro, vamos también a que el policía se deja, ¿no? Pero digo, si es que no hay un corruptor, probablemente el corrupto no va a aparecer. Pero ya esto es una cadena, esto es un ciclo, ¿no? Entonces es bastante complicado en el tema de la formación, como inclusive en algunos colegios, por ejemplo, este, se, de alguna forma yo he visto capítulos o episodios de corrupción
en estos programas de APAFA, también en el vaso de leche, ¿no? Y también en los comedores populares. Gente que los comedores populares son provisionados por las municipalidades, ¿no? Les provisionan, perdón, el vaso de leche son provisionados por las municipalidades, ¿no? Entonces le dan los insumos, todo es gratuito. Pero muchas veces llega a una población o a un público que no necesita. Y la persona que se encarga o está encargada de recibir esos alimentos que tienen que ser, digamos, destinados para las personas que realmente necesitan para los niños, no llega, sino que lo venden. Lo venden a comerciantes a un menor precio, obviamente, ¿no? Y así pasa también con los comedores populares. Yo lo he visto, no me han contado, o sea, yo he sido testigo, he participado inclusive en algún proyecto para levantar información sobre cómo se estaba destinando correctamente, principalmente en lugares de las zonas de clasificación económica F, D, ¿no? Donde habían comedores populares en lugares bastante alejados de la ciudad, pero donde no comía nadie. Y sin embargo, todos los meses ese comedor solicitaba. Yo no quiero decir con esto y no voy a generalizar, no es mi intención que eso pasa con todos los comedores populares, no. Lo que digo es que yo encontré puntualmente lugares en donde esa corrupción sucede. Y pasa ahí, imagínense esa escala, imaginemos ya en escala mucho mayores del gobierno nacional cuando se trata de obras de gran infraestructura, donde los millones, millones y millones de dólares sobra, ¿no? Entonces, esa es una reflexión. Yo les quisiera pedir unos 10 minutos para tomarnos un break, para también un poco yo descansar la voz y no quedarme afónico. Y si les parece, podemos volver a las 9:38 y seguimos con los puntos de clase, que en este caso es Sistema Nacional de Abastecimiento, y luego ya viene el tema del principio de valor por dinero, los nuevos procedimientos de selección, en donde les he explicado la modalidad de abreviada, etcétera, y rematamos con la ejecución de las obras, y luego con el tema de la Junta de Prevención y Solución de Controversia, que son los dispute boards, que ahora se le ha dado ese nombre, pero que tienen un gran impacto, una gran importancia, ¿no? Y ahí sí me quiero detener porque creo que la inclusión, la incorporación de los dispute boards en el Perú puede ayudar bastante porque los dispute boards pueden ser al finalizar o pueden también servir como acompañamiento, ¿no? Pueden ser dispute board legal, técnico, mixto, y pueden ayudar a que las obras no se detengan, porque ustedes saben que cuando hay una controversia en una obra, por el incremento de precios, porque no se liberaron terrenos, etcétera, interferencias, ¿no? Esa obra puede estar paralizada años, años y años. El mejor ejemplo, seguramente ustedes lo han podido ubicar, las personas que viven por Jesús María, es la Torre Breca que está en el Hospital del Empleado, el Hospital Bernales, creo que Bernales, me parece. Es una torre que tiene aproximadamente unos 20, 30 años, creo, y que por un conflicto entre el contratista y en este caso me parece que era el Ministerio, no me acuerdo si era el Ministerio de Salud, creo que tenía otro nombre, nunca fue construida. Dijeron que había un problema en el diseño de la estructura, que no era antisísmico, que no podía soportar determinada carga, y así han estado en litigio por años. Y mientras ese litigio no se ha resuelto, nadie ha hecho nada. Y lo que iba a ser todo un edificio que iba a servir para acondicionarlo con camas, con tomógrafos, con este equipamiento de primer nivel, que finalmente iba a tener una repercusión positiva en la población, en las personas que necesitan ese tipo de servicios médicos, nunca pasó, ¿no? Entonces, digamos que este tipo de obra paralizadas o de contrataciones paralizadas por controversia pueden solucionarse, pueden encontrar, no digo solucionarse, pero pueden encontrar una solución anticipada, más célere, más rápida, más veloz, más eficiente con la Junta de Resolución, Prevención de Disputas, que en el mundo se llama Dispute Board Resolution, que justamente sirve para ahí en donde aparece una controversia
o un conflicto, juntar a las partes y decir, a ver, júntense los dos, tratemos de llegar a un acuerdo. Y si las partes llegan a un acuerdo, eso ya es como si fuese una cuestión decidida, ya no hay más discusión al respecto, ¿no? Y solamente se llevará a arbitraje todo aquello que no tenga un acuerdo entre las partes, ¿no? Entre el Estado, evidentemente, y el contratista, ¿no? Pero sí quisiera ahondarme un poco en este tema porque me parece de mucha importancia. Que no forma parte, o sea, no ha sido desarrollado por la ley como tal, sino que más bien ya venía dentro de esta estrategia, dentro de este conglomerado que el Estado ha tratado de instalar, ¿no? En materia de contratación pública, ha nombrado un sistema nacional de abastecimiento, ¿no? Lo ha, digamos, que lo ha desarrollado en el decreto legislativo 1439, que es la ley del Sistema Nacional de Abastecimiento, que se publicó en el 2018. Ustedes se acordarán en todo este paquete legislativo que salió en el 2018, me parece, con el gobierno de PPK, me parece, ¿no? El gobierno de PPK o de Vizcarra, ya estoy un poco perdido el tema del, de la pandemia me ha dejado descolocado, pero salieron una serie de decretos legislativos, dentro de los cuales también estaba, por ejemplo, el decreto legislativo 1452, que fue el que modificó muchas cosas de la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Entonces, la ley de abastecimiento, de alguna manera, marca las pautas de qué viene a ser o sea, de qué es lo que se planea, de qué es lo que se busca a partir del abastecimiento, porque finalmente el abastecimiento es lo que el Estado necesita para abastecerse en cuanto a sus necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el Estado? ¿Qué es lo que necesita tal entidad? ¿A dónde se apunta? ¿Qué es lo que se quiere construir en este año fiscal? ¿Qué es lo que se quiere o qué es lo que se necesita para poder poner en funcionamiento, en operación, una oficina, una entidad, contratar, digamos, servicios de limpieza, servicios de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas, de alguna manera, vienen a formar parte de este sistema, que es un sistema funcional, dicho sea de paso, no es un sistema administrativo, es un sistema funcional, ¿no? Que se rigen por determinados principios, transparencia, economía, eficacia y eficiencia, que lo vamos a ver repetido en diferentes planos, oportunidad, predictibilidad, racionalidad, y también incorporándose como un nuevo bloque de importancia lo que se llama eje S, ¿no? Sostenibilidad ambiental, social y económica. Este ciclo de vida del aprovechamiento sostenible de los recursos, ¿no? De cómo la administración pública, como lo dije al inicio, al ser uno de los principales contratistas o a ser el mayor contratista, o sea, la mayor fuente de adquisición de bienes, obras y servicios en el Perú, puede también de alguna forma mover la aguja en cuanto al impacto que puede generar en el ambiente, ¿no? Eh, de alguna manera, yo me recuerdo que en el 2015 no estaba todavía muy de moda la utilización de luces LED en los edificios, ¿no? A pesar de que habían estudios científicos con luces LED en materia de ahorro, en materia de una bajo índice de contaminación, etcétera, ¿no? Y luego ya se ha ido esto como homologando, estandarizando y en los diferentes TDR que sacan las diferentes entidades que quieren construir edificios, etcétera, se pone como una de las obligaciones que las luces tienen que ser LED, ¿no? Entonces, ese es el impacto que puede generar y así sucesivamente, ¿no? Pero esto es a nivel de la Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento. Lo que se busca, como lo repito, es tener un sistema del cual parta toda una serie de transversalizaciones de todas las entidades públicas, ¿no? Obviamente que va a haber un órgano rector, que es la Dirección Nacional de Abastecimiento, que está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, donde también tiene un rol muy importante la OS, antes era el OCE, la OS, que es el organismo supervisor, o en lo que era, ¿no? El organismo estratégico de contrataciones eficientes, etcétera, y también Perú Compras,
¿no? Pero no solamente queda ahí, o sea, no solamente estas tres instituciones públicas son las que de alguna forma manejan, marcan la pauta de o guían el devenir de la contratación pública en el Estado peruano, sino que también necesitan la retroalimentación de todas las entidades, de todas las unidades ejecutoras, las unidades usuarias, etcétera, ¿no? Porque de ahí, o sea, desde la base es donde se puede obtener la información necesaria para que luego, a través de este sistema que tiende o que busca ser eh, valga la redundancia, sistematizado, estructurado, se puedan crear patrones, se pueda fomentar la transparencia, que es lo que todos buscamos, anular, o sea, que es lo que todos buscamos para anular la corrupción, que se pueda generar economías de escala, que se pueda generar eficacia, que se pueda generar también eficiencia, unas oportunidades en cuanto al uso, que en otras palabras le llamamos priorizaciones, que pueda ser más predecible, que yo es lo que le decía, ¿no? O sea, cómo la predictibilidad, la confianza, la certidumbre hace que sea más, eh, hace que aliente a que las personas se animen, las personas me refiero a los proveedores, a contratar con el Estado peruano porque saben que hay reglas claras y saben que el Estado las va a respetar, que no va a patear el tablero cuando ve que la situación no le conviene. Que seamos racionales, por Dios, o sea, que evitemos tener estas construcciones infames de el monumento a la papa, al chocro, a la pelota, no sé qué cosa, que, que todos los años, o sea, yo de verdad estoy eh, yo me resisto todavía, me resisto, debo confesar, me resisto a normalizar que todos los años, a fines de año, en los meses de noviembre y diciembre, todas las municipalidades se pongan las pilas y empiecen a construir o empiecen a reparar parques, pistas, veredas, alamedas, etcétera. Yo no lo sé por qué. O sea, yo no sé por qué. Y yo he visto casos en los que en diciembre se reparaba una alameda y en enero iba alguna de las empresas operadoras de distribución de gas, de telefonía o Sedapal, de agua potable, y rompía nuevamente. Entonces yo digo, pero ¿dónde está la coordinación? ¿Y por qué la necesidad de todo esperar al final? Algunos dicen, no tengo yo la evidencia científica, empírica o documentaria para poder aseverar la conjetura que rodea todo esto, pero algunos dicen, se trasciende, que es porque se quiere colmar los niveles de ejecución que cada entidad pública tiene y que le reserva el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo no lo sé, no lo he comprobado, no me he tomado el tiempo si alguien ha hecho ese trabajo, si alguien ha hecho ese estudio, ha tenido esa labor o cuenta con la información, que me lo confirme o que me lo refute. Pero eso es lo que yo he escuchado. ¿Tiene mucho sentido? Sí, pero me parece también un poco irrazonable que las entidades esperen hasta el final. Bueno, también habla un poco también de la cultura de cómo somos también los peruanos, ¿no? Que todos dejamos al final. Pero a lo que voy es, no tiene mucho sentido que todo se deje al final, sino que más bien puede haber una planificación en el año, en el mes, en la semana, porque si todas las entidades se ponen de acuerdo para hacerlo al final del año, obviamente que la vida en los meses de noviembre y diciembre en el Perú, en Lima metropolitana, es caótica, caótica, pero creo que ya nos hemos, este, o sea, hemos entrado a una condición de normalización que nos parece eso regular, ¿no? Que nos parece regular que todas las que cierren pistas, que planten árboles los fines, los últimos meses del año, que saquen un árbol, lo muevan para el otro y con eso justifiquen, la verdad no termino de entender. Entonces ahí va un poco la irracionalidad, ¿no? Que tiene muchos matices, la racionalidad tiene muchos matices, sobre todo vinculados a la interdicción de la arbitrariedad, ¿no? O sea, cómo el Estado puede. Ahora, un tema bastante, y acá también tengo otro conflicto, ¿no? Porque el tema esto de los huacos eróticos de Trujillo. Sí, me parece que es Trujillo, ¿no? Eh, Uno puede pensar al inicio, ¿no? En los planos, que es un despropósito, ¿no? ¿Por qué
el gobierno provincial, o mejor dicho, la municipal provincial de Trujillo, o creo que es Moche, me parece, destinaría parte de sus recursos a la construcción de huacos gigantes eróticos. Uno al principio dice, ¿qué tal despropósito, no? ¿Cuánto habrá costado esa obra o cuánto habrá costado contratar a esa empresa para que se encargue de, primero, de instalar y luego bueno, construir y luego de instalarlo, ¿no? Entonces yo al inicio era bastante crítico con eso, pero no sé si por un juego del azar, no sé si por una cuestión que, que, que ese día estuvo de suerte el alcalde, ciertamente esos huecos eróticos atraen turismo, ¿no? Atraen turismo, se ha demostrado que hay una dinamización del consumo en esa zona a raíz de esa instalación, pero ahí entra también, como les digo, que eso no pasa siempre. O sea, ese es un girasol en medio del desierto. No es normal que alguien se mande con semejante idea y que le resulte. Estoy casi completamente seguro que el alcalde no pensó por un momento ni por un segundo o sea, o no estuvo dentro de sus planes que construir huecos eróticos en esa zona iba a traer el turismo. Yo creo que ni lo pensó. Creo que fue más bien un reflejo de su ego, de su megalomanía, de populismo inclusive, ¿no? De querer de alguna manera pasar a la historia como aquel alcalde que puso eso. Cuando le salió el tiro, bien, ¿no? Lo mismo que le pasó con la construcción del Cristo Redentor que está en Chorrillos, que lo construyó Odebrecht como una donación para Alan García también, ¿no? Como había un economista, me parece que es Milton Friedman, que señalaba que no hay lonche gratis, ¿no? O sea, no hay almuerzo gratis. Y Alan García decía, esto es gratis, esto me lo han regalado. Bueno, creo que regalado nunca fue, ¿no? Ya se ha demostrado que Odebrecht hacía todo menos gratuitamente, ¿no? Entonces, ahí entra también, como le decía, la racionalidad de qué es lo que se tiene que construir. Ustedes van las personas que son del norte, Piura, Tumbes, todos los años sufren, padecen las inclemencias del fenómeno del niño, cuando a veces es de mayor o menor intensidad, ¿no? Inundaciones, Chiclayo. Yo hace poco fui a Chiclayo y yo había ido a Chiclayo hace unos 5 años. Sí, igual, nada ha cambiado, ¿no? Basurales, las calles principales que ahora se utilizan, o sea, que es un drenaje, ¿no? Quien es de Chiclayo me sabrá ubicar, pero es un drenaje supuestamente que se utiliza para contener las crecidas o las inundaciones, se utilizan ahora como vías, como pistas, ¿no? No había una inversión en ese aspecto, o sea, no se atiende. Las construcciones, por ejemplo, la carretera de Chiclayo a el centro arqueológico del Señor de Sicán, no está totalmente construida. Eso sí podría generar y dinamizar el turismo, ¿no? Los que son de Tarapoto, para uno ir de Tarapoto a la Laguna Azul, tiene que alquilar, me parece que no sé si es un bote, pero como un tranvía por el que tienen que pasar. Pasan los carros, pasan las motos y todo lo demás. Yo me pregunto, y lo he consultado, ¿ah? O sea, porque también podrían haberme dicho que geológicamente la zona no era la mejor acondicionada para poder construir un puente, ¿no? Pero yo digo, todo ese costo adicional de transacción, toda esa paralización, porque entre pasar de un lado al otro por lo menos se demora una media hora, no se podría resolver con una construcción de un puente. Digo, creo que es posible. En algún momento unos amigos que son de allá, que son ingenieros civiles, me comentaron que sí se podía, solamente que la inversión, y ahí viene el punto, ¿no? Que la inversión no tenía un retorno, ¿no? Pero en términos de contratación pública, siempre tiene que haber un componente de rendimiento social
que acompañe al rendimiento económico. Nosotros, el Estado, no es una empresa privada que tiene toda, o sea, que puede pensar únicamente en rendimientos económicos, en fines lucrativos. El Estado no. El Estado no solamente puede pensar en fines lucrativos o en rendimientos o en retornos. Tiene que pensar en rendimientos sociales, es decir, cuál es el impacto social que podría generar. De repente me va a costar la obra 5 millones y uno podría decir en números cuantitativos, sí, pero el retorno va a ser 3, con lo cual estaría perdiendo 2, pero ¿cuál va a ser el impacto en la mejora de vida, de la calidad de vida de la población de la Laguna Azul, de Tarapoto, que se quiere mirar cómo mejoraría el tránsito del comercio? Porque hay muchas cosas, cómo mejoraría el tránsito o el incremento del turismo. O sea, claramente uno de los atractivos de Tarapoto es la Laguna Azul y solamente se puede acudir a ese lugar a través de estos tranvías, ¿no? Entonces, ahí entra todo este tema de la razonabilidad, de cómo se puede ubicar, cómo se puede, digamos, de alguna forma marcar la pauta a nivel macro, que es del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? De en qué se gasta, cómo se gasta, por qué se gasta, para cuándo se gasta y de qué manera lo vamos a gastar para todas las administraciones públicas, para todas las entidades del Estado, ya sean del gobierno nacional, gobierno regionales, gobiernos locales, organismos constitucionalmente autónomos. No interesa, porque finalmente estamos hablando de los recursos que se acumulan de todos los peruanos, ¿no? O sea, el Tribunal Constitucional, en orden a comprar materiales para de oficina, etcétera, no puede decir que esa plata la generaron ellos. No, esa plata es del erario público y el erario público se alimenta de lo que nosotros mes a mes, año a año, aportamos como impuestos. Entonces, ahí viene la parte de la razonabilidad. Bueno, yo le quería comentar esto sobre el Sistema Nacional de Abastecimiento. Cumple esta finalidad. El órgano rector, como le dije, es la Dirección Nacional de Abastecimiento, que es un órgano adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que de alguna manera tiene esa función de marcar las pautas, pero ahí tiene que bregar, tiene que luchar para poder, de cierta manera, orientar y ordenar la casa para que todos los integrantes de esa gran familia que es la administración pública peruana puedan comportarse bajo unos lineamientos fijos, definidos, sólidos y sobre todo predecibles, ¿no? Como les dije, es un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de los bienes, ¿no? Que ya le venía. Y acá tiene el término clave, es la cadena de abastecimiento público. Y la cadena de abastecimiento público es un conjunto de actividades internacionales, interrelacionadas, ¿no? Que abarca, ahí por eso les marcaba yo, el end-to-end, es del inicio al fin, la programación hasta la disposición final, que es en qué gasto la plata, cómo la gasto, para qué y cuánto, ¿no? Para la adquisición, la administración de bienes, servicios, ejecución de obras, etcétera. Esa es la finalidad del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Es un sistema de reciente antigüedad, todavía creo que está en un proceso de encontrar su ubicación dentro de la maraña de sistemas que tiene el Estado peruano. Ustedes saben que el Perú tiene una serie de sistemas que a veces se sobreponen, se traslapan, y eso también hace que se detenga el avance de cada uno de ellos. Ahora vayamos a el punto que yo les había adelantado, que me parece uno de los más interesantes, que a pesar de ello, que me parece muy interesante, yo creo que no era necesario positivizarlo, pero bueno, tampoco está de más. Mi apreciación es más desde el punto de vista conceptual, ¿no? Teórico, más que desde el punto de vista pragmático. Yo creo que desde el punto de vista pragmático, sí es importante haberlo incluido o haberlo plasmado o estipulado dentro de la ley, que ya también tiene su existencia en la ley de APPs y en otras leyes, ¿no? Y también obviamente que viene, más que un principio, es una técnica, es una directiva que ha sido, digamos, importada de el desarrollo de los países anglosajones, ¿no?
estas inversiones de cómo se tiene que enfocar el uso de recursos en la disposición de una obra, de la adquisición de un bien o de un servicio. Y esto es el valor por dinero o también conocido value for money, ¿no? Que ustedes lo van a poder encontrar en los diversos artículos, papers del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, el BID, también algunos papers que han sido desarrollados por, me parece, Wash, que es uno de los economistas más especializados en estos temas, pero yendo ya a lo que se señala en la norma y cómo ha sido recogido, acá lo importante es que esto está en el artículo 5 para que ustedes lo puedan ubicar, en el inciso 1 literal C de la ley, ¿no? ¿Y qué es lo que señala? ¿Qué es lo que dispone el valor por dinero en la ley? Que las entidades contratantes maximizan el valor de lo que obtienen en cada contratación, en términos de eficiencia, eficacia y economía. Nuevamente, estos dos términos que les comentaba, eficiencia y eficacia, se van a repetir cuantas veces sea necesaria, ¿no? Lo cual implica que se contrate a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, considerando la calidad, la sostenibilidad de la oferta y la evaluación de los costos y plazos, entre otros aspectos vinculados a la naturaleza de lo que se contrate y que no procure únicamente al menor precio. Esta es la palabra clave que yo les decía. Hemos estado acostumbrados por décadas, por años, en que el criterio por antonomasia para elegir o seleccionar a un postor ganador es aquel que ofrece el menor precio. Y ese ha sido uno de los aprendizajes más grandes que se ha reflejado en esta ley. Y que ojalá, digo que ojalá, porque soy un poco escéptico con la aplicación, ahora les voy a explicar el por qué, ojalá eso se pueda cumplir. Que solamente el criterio de el menor precio sea el único diferencial hace que se produzcan varios fenómenos. Uno de ellos es los precios predatorios, ¿no? Viene un postor y sabe que, a pesar de que sabe que el precio que va a ofrecer no cubre sus costos, lo ofrece igual, porque luego va a tener el margen de negociación, ¿no? De una adenda, etcétera, ¿no? Y también, obviamente, el tema de que no se prima o se descarta, se deja de lado la calidad. Porque la calidad, ustedes si han visto, están los famosos sobres, ¿no? La oferta económica y la oferta técnica, ¿no? Los sobres, el sobre con la oferta técnica y la oferta económica. Entonces, muchas veces únicamente se le ha dado el tratamiento a la oferta técnica o al sobre de la oferta técnica como un cumplimiento de requisitos que debe tener ese postor, ¿verdad? Pero no se le ha dado un valor en sí, no se le ha dado un puntaje en sí. O sea, se le da un puntaje, pero es simplemente para saber quién por ahí, si cumple o no cumple, ¿no? Pero que le damos todo o sea, que le ponemos todas las fichas de la apuesta es a la oferta económica. Finalmente, cuando hay estos actos públicos, ¿no? A la apertura de los sobres, tal empresa ofreció tanto, tal empresa ofreció tanto, el ganador, tal empresa. Oye, ¿y para qué sirvió toda la experiencia? O sea, puede que haya ganado una empresa con 5 años que cumple el mínimo de experiencia, pero que ha construido solamente Lima Metropolitana y perdió contra una empresa internacional que tiene 50 años de antigüedad y que ha construido en diferentes países y comprobada calidad y resultado. Y lo perdió porque obviamente la empresa de menor antigüedad, que cumplía el requisito mínimo, pues ofreció menos. Entonces, ¿qué viene a cambiar el valor por dinero? El valor por dinero justamente lo que te dice es no te quedes solamente con el precio, porque eso puede llevarte a un equívoco. Veamos a largo plazo y analicemos otras condiciones, analicemos otros factores que también deben ser tomados en cuenta al momento de seleccionar, al momento de elegir con quién me voy a relacionar contractualmente, en quién voy a confiar el dinero que yo tengo y que he recaudado y en quién voy a depositar mi confianza para que se construya, para que me aprovisione de bienes o para que me desarrolle un servicio. ¿En quién? No solamente en el que me ofrece el menor precio, porque de repente ese que me ofrece el menor precio
no es el mejor capacitado. Entonces, y ahí viene, como le decía, la paradoja, ¿no? Cómo lo va a llevar a cabo el funcionario? O sea, ¿qué situaciones se le van a presentar al funcionario de turno, al comité, al oficial, al jurado? Porque van a decir, ¿cómo luego yo le explico a la Contraloría General de la República que no le he dado como ganador al que ofreció menos precio y le he dado al otro que ofreció más, pero porque de repente su experiencia era mucho mayor y todo lo demás? ¿A qué me arriesgo? ¿A qué escenario me expongo? La Contraloría también tiene esa óptica. Hay una modificación en la norma de la Contraloría respecto a cómo se va a compatibilizar con las actuaciones que vayan a desempeñar los funcionarios en aplicación del valor por dinero. Esa es la gran pregunta, porque lo que yo creo, y seguramente muchos funcionarios al momento de decir, ¿cómo aplico esto? ¿Cómo aplico esto? Y evito que me sancionen, evito que me lleven a un procedimiento de responsabilidad funcional. ¿Por qué? Porque el valor por dinero lo que te dice es asegurar un uso eficiente y estratégico de los recursos estatales. Sí, clarísimo, eso siempre aplica. Su aplicación no se limita solamente a seleccionar la oferta más económica, sino que busca maximizar el beneficio total de cada contratación. Y este beneficio no solamente es en el corto plazo, que es elegir al que gana por el menor precio, sino elegir al mediano y largo plazo. Oye, ¿qué tanto beneficio me va a generar este postor? No en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. O sea, ¿cuánto me va a convenir? ¿Cuánto me va a convenir contratar con tal empresa que ha construido aeropuertos por todo el mundo? Porque yo sé que de repente su antigüedad le da un respaldo en trayectoria y cualquier cosa que se pueda presentar en el futuro va a ser capaz de resolverlo. ¿Y por qué voy a preferir a esta empresa que se ha fundado hace 10 años, que no ha construido ningún aeropuerto o ha construido un aeropuerto chico, de repente de aeroplanos, que cumple claramente con la ley? ¿Y qué seguridad me da de que a cada unos 5 años se vaya a la quiebra, o quiebre o desaparezca? ¿Con quién me voy a relacionar yo? Pero claro, tenemos este limitante no legal, dicho sea de paso, sino más bien funcional de cómo voy a proceder, ¿no? Como le digo, finalmente la demanda, o sea, la implementación demanda ¿qué cosa? Nuevas herramientas, mecanismos de evaluación que yo le decía, ¿no? O sea, ¿qué herramientas le vamos a facilitar a los funcionarios para que puedan aplicar este principio? ¿No? ¿Qué implica qué cosa? Ajustar normativa, ya lo digo. Tiene que también esto tener un correlato en el régimen sancionador, en el régimen institucional de la Contraloría, para que también ellos puedan entender que ahí donde se aplique este principio de valor por dinero, no tenga la sospecha generalizada de corrupción, sino que se tenga un ojo más clínico y para evaluar si es que hoy acá se está priorizando otras cuestiones mucho más importantes que el precio. Se está priorizando de repente el impacto que va a tener en el mediano y largo plazo, el impacto que va a tener en el ciclo de protección al medio ambiente, en su impacto, etcétera, ¿no? Eh, pero obviamente que eso va a tener también que requerir una transparencia mucho mayor, un esquema de rendición de cuentas, de accountability, para evitar interpretaciones arbitrarias, que es lo que yo le decía, ¿no? Porque todo está supeditado a quién lo interpreta, cómo lo interpreta y cómo finalmente lo aplica, ¿no? Porque si esto marcha bien, este es un gran valor, perdón, este principio es un gran elemento, es una gran incorporación en términos futbolísticos es un gran jale, pero hay que ponerlo pues en su lugar y hay que utilizarlo. El problema es quién se va a atrever a utilizarlo. O sea, lo que yo temo, lo que me preocupa es que esto quede simplemente como una señal de buena voluntad, ¿no? Algunos amigos que a veces con los que converso que son del extranjero me dicen, oye, el Perú tiene un montón de leyes y son muy buenas leyes. Y yo le digo, sí, claro, pero el problema es que la apliquen, ¿no? O sea, tenemos leyes que parecen poemas de Quevedo, ¿no? Reúnen un montón de situaciones y son bastante amplias, generales y todo lo demás, ¿no? Somos muy meticulosos, pero al momento de aplicarlo, que
al momento de la aplicación, que es un término que nosotros le conocemos aquí como aplicación de la ley o cumplimiento de la ley, pero que en otros países de anglosajones le llaman el enforcement, ¿no? No hay enforcement de estas normas, no hay una aplicación, no hay un sometimiento a la ley, ¿no? Entonces, tenemos esta figura, hay que sacarle provecho, hay que explotarla, hay que sacarle el máximo de los rendimientos, ¿no? Porque creo que esta es la figura que nos puede ayudar. Ya ha tenido buenas experiencias en las APPs. Dos claros ejemplos, está el hospital, los dos hospitales, el Caelín, me parece que del consorcio IBT, que el Caelín me parece que está en Vía María del Triunfo, y el Barton, que es otro hospital de Bata Blanca, no, perdón, es Bata Gris, Bata Blanca todavía no se ha llevado a cabo esa figura acá en el Perú, porque Bata Blanca implica también que, que se pueda privatizar también el tema de la contratación de los doctores, de los médicos. Sabes que también hay una sindicalización muy fuerte que tiene presión, ¿no? Pero el valor por dinero en la construcción de esos hospitales brilló, ¿no? Hoy por hoy, esos dos hospitales que son APPs, este, con financiamiento privado, porque es de una iniciativa privada, rinde resultados, o sea, sus indicadores de satisfacción, sus indicadores de atención, sus indicadores de tasa de mortalidad, de tasa de natalidad, etcétera, son de los mejores que hay en el Perú. Claro, nunca es uno perfecto, obviamente, pero si lo comparamos con los hospitales, inclusive privados, clínicas importantes, te van a dar cuenta que esos dos hospitales, que son iniciativas privadas, que obviamente tenían un componente público, porque ahí el Estado también ha tenido una participación, porque le conviene también, ¿no? Y que le ha dotado un público cautivo que vienen de los asegurados, pues esos asegurados reciben uno de los mejores servicios de salud de Lima y del Perú, y todo es el valor por dinero, es decir, cómo se optimiza, porque esa plata finalmente, esa plata sí de salud no es de todos los peruanos, es de los peruanos que están asegurados y que su empleador dota un porcentaje y paga un porcentaje a salud. Entonces, de salud en su necesidad o en su brecha de infraestructura de poder construir hospitales, porque no tenía la plata para poder construirlo mediante obra pública, se asocia con este consorcio español IBT y construye estos dos hospitales, ¿no? Es decir, adelanta la inversión que haberlo juntado poco a poco, tranquilamente podría haber construido esos hospitales acá unos 10 años más. Pero esos hospitales ya vienen funcionando desde 2015, me parece. Entonces ya tienen unos 10 años funcionando en el Perú, brindando un servicio de calidad. Y todo por el valor por dinero, ¿no? Porque al final lo que importa es eso. En el largo plazo importa eso. ¿Cuál es el rendimiento que te puede generar una obra? Y no solamente por una construcción. Entonces ahí tienes la comparativa. Por un lado tienes la Torre Breca, me parece, la que está también, que también es una obra de salud que hasta ahora no se construye, pero bueno, creo que ya está en plan de construcción y de finalización. ¿Después de cuántos años? Después de 20 años, creo. Y luego tiene los hospitales Barton y Caelín, que son los ejemplos, creo que más importantes en materia de construcciones, centros hospitalarios en el Perú, ¿no? Tomando las experiencias de España, ¿no? De los hospitales españoles de Madrid, de Barcelona, de Valencia, ¿no? El hospital me parece el de Majadahonda, que es uno de los grandes hospitales que también tiene parte de recursos públicos y recursos privados, ¿no? Al final, el Estado, como yo les decía, lo que le importa más que el rendimiento económico es el rendimiento social. Al privado, sí, tú no lo puedes cercenar su propósito lucrativo, ¿no? No le puedes, porque para eso existe. Pero el Estado no se puede quedar en el retorno lucrativo, en el retorno económico. El Estado siempre tiene que priorizar el rendimiento social, el impacto en la sociedad. Y eso es justamente lo que te lleva este principio de valor por dinero. Ahora, habiendo hecho esta explicación del valor por dinero, eh, vamos a entrar a los nuevos y modernos procedimientos de selección. O sea, tampoco son tan modernos, tampoco son tan nuevos, realmente creo que es
una, ¿cómo le puedo llamar? Un desarrollo de dos de las principales categorías que ya existían en nuestra legislación de contratación pública, que es la licitación pública y el concurso público. Licitación para obras y adquisición de bienes. Concurso público para contratación de servicios. Siempre, ¿no? Esas es categorías que todos sabemos que siempre se aplican. Y bueno, luego con el tiempo, ustedes saben, de repente los más grandes como yo han pasado por la ley antigua, por el donde había la adjudicación simplificada, la adjudicación de menor cuantía, de mayor cuantía, etcétera. Y luego se fue ya simplificando, luego solamente habían este concurso, licitación, adjudicación y contratación de menores a 8 UITs, ¿no? O contrataciones menores, que ahora le llaman. Y ahora solamente está licitación y concurso. Pero esto tiene ramificaciones, ¿no? Que ahora les voy a mostrar, ¿no? Pero primero le quiero decir que eso está en el artículo 53 de la ley, ¿no? Y que las entidades, como señala el artículo tal cual, pueden realizar procedimientos de selección para la contratación de los requerimientos previstos en su plan multianual de bienes, servicios y obras. Este plan que normalmente va atado a la aprobación y promulgación de la ley de presupuesto y de endeudamiento que se define por los meses de noviembre y diciembre de cada año, ¿no? Entonces, porque ahí es donde cada entidad, ¿no? Comienza a pedir, ¿no? Oye, yo necesito un tóner, no sé, yo necesito tanta cantidad de tóner, impresoras, sillas, hojas, lapiceros, utensilios, servicios de seguridad, servicios de limpieza, reparaciones. Necesito una nueva oficina, como el Banco de la Nación. Ustedes saben que el Banco de la Nación, que me parece muy curioso su caso, de verdad, pero el Banco de la Nación en el año, me parece, 2014 o 13, demandó, porque primero el Banco de la Nación estaba en el edificio de la esquina de Orrantia, que es el cruce de la Javier Prado con la avenida Arequipa. Ahí estaba el edificio del Banco de la Nación, era un edificio chiquito, obviamente, y ellos solicitaron, pidieron y pusieron dentro de su plan anual, en ese tiempo se llamaba plan anual, y también formaba parte de su PAC, que era, pero con Q, ahora solamente con C, plan de adquisiciones y contratación, antes era el plan de adquisición, de contratación, no sé qué cosa más, en fin, no me quiero ir por las ramas, pidieron que necesitaban, ¿no? Pusieron sobre la mesa que necesitaban un nuevo edificio, un nuevo local, donde puedan concentrar a todo su personal, y construyeron el edificio que está en Avenida de la República, ese que ahora donde funciona el Ministerio de Vivienda. Y por alguna razón no les gustó. No sé qué razones habrá habido, pero no les gustó. Y dijeron, bueno, no me gusta este edificio, me voy a ir. Y se fueron a su nuevo edificio, que todos ustedes lo conocen, lo han visto, ese edificio enorme, ¿no? Casi, casi podríamos asemejarlo a la figura de rascacielos si estuviéramos en Nueva York, que está en la Javier Prado, que está al costado del Museo de la Nación, del Ministerio de Cultura y de todo ese, casi como esa ciudad, ¿no? Esa ciudad pública que donde está. Pero yo decía, o sea, ¿cómo es que se le ha permitido construir dos edificios casi en periodos de tiempo muy cercanos? O sea, ¿dónde está tu planificación? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, digamos que estos procedimientos de selección se determinan considerando el objeto de la contratación, de la cuantía, entre otros criterios establecidos en el reglamento. El reglamento también ha venido a desarrollar todas estas nuevas modalidades que se le llaman nuevas, sí, son nuevas, modernas, depende de la connotación que ustedes le quieran dar a moderna, ¿no? Vayamos a ver, yo preferiría en lugar de modernas que sean eficientes al menos, ¿no? O sea, o eficaces, o que cumplan su propósito, ¿no? Que van a regir las connotaciones de tratados, etcétera. Bueno, estas son procedimiento de selección competitivo y procedimiento de selección no competitivo. Lo han categorizado en esos dos tipos, ¿no? Los procedimientos de selección competitivo, ¿cuáles son? Licitación pública y concurso público. Las modalidades abreviadas diferenciadas se van a ramificar de cada una de la licitación o concurso. Ahora lo vamos a ver. Y los procedimientos de selección no competitivos son las compras directas. Dicho sea de paso, esta es una excepción que también está o se puede desprender del artículo 74, si mal no recuerdo, de la Constitución Política, donde señala de que solo por ley o solo por ley o mediante una legislación se puede exceptuar el requisito o la condición del concurso, ¿no?
ante situaciones que van a ser desarrolladas en una ley. ¿Cuál es la ley? La Ley General de Contratación Pública. Muy bien, estas son las modalidades, las nuevas y modernas modalidades, ¿no? ¿Cuáles son? Licitación pública de bienes, abreviadas, que se usa para la contratación de bienes, igual que la licitación pública general. Yo sé que va a tomar un tiempo poder adaptarse, conocer, habituarse a estas nuevas modalidades, pero vamos a ponerle el voto de confianza porque creo que de alguna manera simplifica etapas, incluye componentes que pueden ayudar, ¿no? A que la contratación llegue a tener esos efectos de eficiencia o de eficacia, ¿no? Y la licitación pública de bienes especializados también, ¿no? Estos son para bienes, ¿no? Ahí se puede ver el monto, si son 480.000 para abajo o de 5 millones para abajo, ¿no? Registro de participantes abierto, es decir, cualquiera puede participar, que es otra también de las innovaciones, porque también hay invitaciones, perdón, hay participaciones que son cerradas, es decir, con invitación, ¿no? O sea, que es un poco un filtro un poco más. Y bueno, y también se tiende a modificar quiénes van a ser los evaluadores, ¿no? Ahí cambia mucho porque antes era siempre un comité, ¿no? El comité de selección que nosotros sabíamos. Ahora van a haber oficiales de compra cuando son bienes menores, ¿no? Abreviados, un poco para, digamos, no solamente colegiar o colegiacizar todos los comités, pero también van a haber comités o jurados, ¿no? Y tipo de evaluación económica va a ser simultánea, posterior, etcétera. Simultánea es que en paralelo. Oye, yo voy viendo si vas cumpliendo los requisitos y también voy viendo tu evaluación económica. Posterior es la que nosotros conocemos, ¿no? Primero evalúo tu carpeta del expediente técnico, ¿no? Si cumple los requisitos. Y al final, si ya has pasado, ya, sobre económico, a ver quién es el que ofrece menos, ¿no? Pero también está el concurso público abreviado, ¿no? Que es para servicios vinculados a obras. Siempre la mayoría de cosas es a obras, ¿no? El concurso público general, que también es para servicios, un monto diferente. La licitación pública de obras abreviada también, que es por un monto menor a 5 millones, ¿no? La licitación pública, la normal, la común y corriente, la que se mantiene, la que ha perdurado en el tiempo, que es también para obras, que esto ya va por encima, me parece, de los 70 millones, etcétera, ¿no? Este, digamos, es el cuadro. Yo también lo he, digamos, desagregado para que lo puedan tener, para hacer un poco la lectura de cada uno de ellos, ¿no? La licitación pública de bienes. ¿No? La típica. No tiene una modalidad y esto está pensado, ideado para la adquisición de bienes según la cuantía establecida en la ley de presupuesto, ¿no? Ahí las etapas son las de siempre, una convocatoria abierta para que cualquiera pueda participar, hay una etapa de registro, que todas estas son las actuaciones, ¿no? Consultas, observaciones, integración, luego se evalúa el expediente técnico como el expediente económico y luego el acto de la adjudicación de la buena pro. ¿Quién te evalúa? Un oficial de compra o comité, ya no un comité, ¿no? Uno de los dos, ¿no? Un oficial de compra o el comité según se disponga. Luego, la licitación pública para bienes especializados. Y esto ya viene ya la modalidad diferenciada, que yo le decía, siempre son dos modalidades, o abreviadas o diferenciadas. Estas son las nuevas y modernas modalidades, diferenciadas o abreviadas. Pueden haber licitaciones diferenciadas o abreviadas y pueden haber concursos diferenciados y abreviados. Para los bienes especializados que están pensados en adquisición de bienes bajo el sistema de entrega de llave en mano o llave en mano con mantenimiento con una cuantía mayor a los 2 millones, acá ya viene la primera incorporación o la primera novedad, que es la precalificación que yo le decía, ¿no? Oye, esta parte, esta etapa ayuda bastante porque acá ya se puede ir viendo qué perfil es el necesario para que se pueda contratar, ¿no? Entonces, se evita digamos, de alguna forma pone un filtro para que no todos los postores, a pesar de que puedan cumplir con los requisitos, y bajo este criterio del valor por dinero, lleguen a la etapa de la evaluación, ¿no? Porque ya se va un poco marcando la pauta de qué es lo que yo necesito. Tú puedes cumplir todos los requisitos, pero realmente
no quiero contratar contigo porque te falta esto y aparte los que están aquí, los que quedan en la composición final para la evaluación, son los que realmente pueden satisfacer esa necesidad que yo quiero, ¿no? Y luego está la licitación pública abreviada para bienes, ¿no? Que es lo mismo. Luego, licitación pública de obras, que es obra bajo sistema de entrega, que pueden ser building, que pueden ser design and building, o BOOT, que son building, owner and transferation, que son los contratos BOOT, los famosos contratos BOOT, pero estos menores a 79 millones. Esa es la licitación pública pura y dura, la que siempre hemos conocido, ¿no? Y luego tenemos las licitaciones públicas diferenciadas y abreviadas, ¿no? También tienen una etapa de precalificación, y luego tenemos las que son con diálogo competitivo. Y el diálogo competitivo le permite al postor poder aportar ideas, ¿no? Sugerir, dialogar con la entidad contratante, darle recomendaciones para que la contratación se pueda consolidar mejor. No es tan distinto de la negociación, pero lo que lo diferencia es que la negociación sí hay una etapa en donde se sientan los dos a negociar. Es decir, el postor puede decir, oye, yo quiero que cambies esta condición, este requisito, bla, 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 ¿no? Entonces, como que ahí un poco marca la diferencia. En el diálogo competitivo es, yo te doy sugerencias, te recomiendo, espero que las tomes en cuenta para que la contratación salga mejor. En la negociación, no, en la negociación es, nos sentamos los dos y vamos viendo qué permanece, qué sale, qué se modifica, qué se reforma, ¿no? Y bueno, también tenemos una última que es licitación pública para los mecanismos diferenciados de adquisición, pero este es para un tema ya muy puntual, muy concreto, que es la contratación de tecnologías sanitarias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras o huérfanas, ¿no? Las que son muy difíciles de tratar, que lamentablemente requieren una atención, y ahí viene el tema, ¿no? Porque si fuésemos una empresa privada, no invertiríamos en el estudio, en la investigación de una cura o de un tratamiento para una enfermedad huérfana, porque no sería rentable, por más duro que suene, ¿no? Porque son pocas personas las que lo padecen. Entonces, a mí como empresa no me es rentable invertir en eso. Preferiría invertir en un remedio para la gripe, que es algo que todo el mundo lo tiene todos los días o cada hora, a invertir en una enfermedad como de repente el mal de Crohn, ¿no? Que le puede dar a uno de cada 1 millón de personas. Bueno, al Estado eso no le debería interesar perdón, al Estado no le debería importar si es o no lucrativo. Al Estado le debería importar si es que hay una población desatendida o con una demanda, con una necesidad que todavía no ha sido satisfecha. Bueno, esto se busca para eso, ¿no? Y lo mismo pasa y se repite, por eso que lo es resumido, con el concurso público también. Puede ser abreviado y también puede ser diferenciado, ¿no? O sea, y luego están los temas de los procedimientos de selección o no competitivos, que son las compras directas. ¿Y cuándo se da en esta situación? Autoprovisión administrativa, que es yo, administración pública, te compro a otra administración pública. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Agricultura le compra a sé, a la, hay otra entidad que se encarga de producir guano, no producir, sino como que explotarlo y generarlo masivamente, ¿no? Pero también es administrativamente. Entonces, también, no hay necesidad de poder contratar. Sí, obviamente hay una fase de benchmarking en el que se averigua, se indaga si hay otro postor en el medio que sea privado que también ofrezca el mismo servicio. Si no lo hay, pues puedo contratar con esta entidad administrativa que se dedica a eso, ¿no? Luego, en una situación de emergencia, obviamente, ahí no hay tiempo de estar haciendo todo un periodo de licitación. Por el momento, supuestamente estas modalidades abreviadas pueden de alguna manera acelerar, agilizar y acortar los plazos. Veamos y seamos bastante vigilantes. Por eso que uno de los puntos que yo decía hay que ser muy criteriosos, ¿no? En el tema de la interpretación y que esta interpretación siempre debe ser aplicada a favor del interés general. Situación de desabastecimiento, lo que pasó en la pandemia, ¿no?
faltaban medicinas, faltaban mascarillas, faltaban un montón de insumos médicos también. Proveedor único, solamente hay un proveedor en el mundo que ofrece eso. Por ejemplo, cuando compramos con Pfizer y con las otras empresas farmacéuticas, ¿a quién más le íbamos a comprar una vacuna para el COVID? ¿No? Servicios personalísimos de personas naturales, ¿no? Consultorías, ¿no? Que solamente esa persona lo puede realizar. Contratación de medios de comunicación, con radio, TV, escrito. Bueno, ahí también hay sus bemoles, ¿no? Porque a veces el Estado hace mucha propaganda, ¿no? Y requiere, no sé si el proyecto de Mulder, creo que sí, hubo un proyecto de ley para poder regular la, el uso de recursos para contratar franjas televisivas y también comprar en prensa, ¿no? Invertir en prensa se ha limitado, porque muchas veces que pasó en el gobierno de Ollanta y que también pasó en el gobierno de Fujimori, ¿no? Con estos diarios chicha, ¿no? O sea, no tenían tiraje inexistente, pero aún así el Estado le daba plata para que pongan su publicidad. O sea, sobrevivían a base de la publicidad del Estado, ¿no? Adquisición de bienes, directamente las necesidades de información, perdón, de innovación y desarrollo, adquisición de inmuebles, etcétera, ¿no? Ahora, la Junta, que ya lo último, ¿no? La Junta General, que para terminar, ya estamos en la hora y no quiero tampoco quitarle más tiempo. Como yo le decía, esto viene de los Dispute Board Resolution, que son una figura que se aplica mucho en los proyectos de infraestructura, de obra, de gran envergadura, donde se empezaron también a dar cuenta de que habían estos problemas en donde los proyectos se paralizaban porque las controversias eran sometidas a mecanismos como los arbitrajes, ¿no? Que tenían una duración, si bien son cortas, estamos hablando de un año y medio, ¿no? Y mientras esa controversia no se resolvía, el proyecto quedaba en stand-by. ¿Eso qué hacía? Un impacto económico, social, etcétera. Entonces, comenzaron un poco las experiencias desde el año 90 por ahí y se dieron cuenta que una figura que ustedes también seguro lo van a reconocer, que es el amigable componedor, que también es otra figura que va de la mano, pero dijeron, oye, ¿por qué no haremos una junta, no? Junta de expertos, juntas que puedan resolver problemas cotidianos, menores, que vayan apareciendo en el día a día, en el transcurso del proyecto, ¿no? Y que puedan dar una solución concordada, pactada, coordinada entre las partes para evitar llevarlo a un procedimiento arbitral o un procedimiento judicial, ¿no? Y así es como nace los Dispute Board Resolution, que también tiene su contraparte en la ley de arbitraje, es un requisito previo, es una figura muy interesante que cada vez más veo que se va utilizando de manera difundida, ya inclusive en los propios contratos que se celebra se pone como requisito que exista una junta de resolución de disputas, que no necesariamente van a ser abogados, ojo, también pueden ser especialistas, profesionales, ingenieros, administradores, etcétera, ¿no? Todo lo que pueda sumar al conocimiento de la obra, ¿no? Personas que tengan experiencia en cómo se ejecuta una obra para que puedan resolver esa controversia o ese problema antes de que se engrande, ¿no? Entonces, esto está también reconocido en la ley, en el artículo 79, y bueno, hay todo un procedimiento, ¿no? Que entre otras cosas hay un plazo de caducidad de 20 días hábiles que se tiene que comunicar a la contraparte para que se inicie esto, ¿no? Y es un requisito previo a la instalación de un arbitraje. Bueno, eh, habiendo llegado al tiempo de las 10:30, solamente tengo palabras de agradecimiento para todos aquellos que han podido acompañarme hasta estas horas de la noche. Espero que toda esta charla, como les dije, es bastante introductoria, he tratado de condensarla lo máximo posible para que se pueda entender muy bien. La presentación se la voy a facilitar a Reader para que quien la desee o ya verá cómo es el mecanismo de distribución, lo puedan también utilizar, ¿no? Les voy a dejar también mi correo electrónico por si tienen alguna consulta que de repente no haya podido absolver, creo que es por aquí.
y también mi número telefónico. Habiendo dicho eso, muchísimas gracias a todos por su tiempo, les agradezco, ha sido un público excelente, unos asistentes de mucha calidad, espero haber satisfecho también sus necesidades, así como en la ley, y que todo aquello que haya podido transferir o compartir con ustedes lo puedan aplicar. Muchas gracias también a Udiápolis por la plataforma, por el espacio y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Buenas noches.